Muy buenas tardes a todos los asistentes que hoy nos acompañan. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida en este seminario denominado Tendencias Jurisprudenciales en Materia Inmobiliaria. En primer lugar, y para dar palabras de bienvenida, dejamos con ustedes al decano de la facultad, doctor Andrés Bordalí Salamanca. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Un saludo muy particular a los expositores que han viajado de Santiago creo que en su totalidad el día de hoy. Unos agradecimientos por la disponibilidad para estar esta tarde con nosotros. Quiero dar un agradecimiento especialmente al equipo del Diplomado de Derecho Inmobiliario, en la persona de don Juan Quintana, profesor de nuestra casa de estudio, y Marco Antonio Sepúlveda. Y también al equipo que participa del diplomado, que son los profesores Juan Eduardo Figueroa, Carlos Borrego y Ernesto Ravera. Creo que no peco de infidencia, pero en realidad esto es una actividad de extensión de la facultad, pero también es una actividad vinculada al diplomado de Derecho Inmobiliario. Así que muchas gracias, profesor Quintana, por esta actividad que la marcamos dentro del diplomado. Es una especie de extra bonus o bonus track del diplomado esta actividad de esta tarde. Muchísimas gracias por la disponibilidad de todos ustedes. Y si ustedes se dan cuenta, en el programa que tenemos en esta tarde, en las exposiciones que vendrán, nos indica el desarrollo que ha tenido el derecho inmobiliario y la importancia que está teniendo hoy en día. Si uno piensa en cuestiones inmobiliarias, piensa inmediatamente en el Código Civil, básicamente, y en la propiedad especialmente agraria, en el fundo. Y el derecho inmobiliario cada vez más es una cosa distinta. Y desde luego, creo yo, veremos si las exposiciones confirman mi intuición, cada vez más creo que es una cuestión de derecho público el derecho inmobiliario. O sea, esta es una cuestión claramente del derecho administrativo ha entrado con mucha fuerza con todos los sistemas de permisos y controles. Obviamente el derecho civil sigue siendo la disciplina, creo que relevante, y donde están todas las cuestiones esenciales del derecho inmobiliario, de los contratos de compraventa, inscripciones, el derecho registral. Pero el derecho administrativo, el derecho urbanístico, el derecho ambiental, el derecho tributario, han irrumpido con mucha fuerza en toda la regulación de la propiedad y de los inmuebles, ¿no? Y eso creo que ha sido la tónica de la evolución jurisprudencial de este último tiempo. Los que se dedican a temas de derecho administrativo y derecho ambiental se van a encontrar constantemente con los temas de la propiedad, no aisladamente, sino como expresión de barrios, de ciudades, de espacios colectivos. Y precisamente la temática de esta tarde nos da cuenta de ello. Específicamente la presencia de un arquitecto acá en el panel habla de que estos temas son más allá de los profesores de derecho civil. Hay una cuestión que cruza todo el derecho contemporáneo. Y yo creo que la expresión de esto es que la propiedad, el inmueble hoy en día, es fundamentalmente es la vida en las ciudades, es la vida colectiva. Por lo tanto, el derecho inmobiliario, creo yo, es una rama nueva del derecho, lo voy a decir así, nueva, relativamente nueva, que nos hace cruzar todos los espacios del derecho civil, del derecho privado, al derecho público. Yo quería felicitar por la iniciativa de vinculada, insisto, al diplomado en Derecho Inmobiliario de esta actividad esta tarde. Creo que va a ser una actividad muy relevante para saber cómo está conociendo nuestra jurisprudencia, especialmente la Corte Suprema, en todos los temas que figuran en el programa de esta tarde. Simplemente con estas palabras quiero nuevamente agradecer a todos los expositores y darles la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Bien, entonces damos inicio al primer panel, que lo moderará el profesor Sebastián Ríos, de nuestra casa de estudios, por favor, junto a los primeros panelistas, que son don Marco Antonio Sepúlveda y don Juan Eduardo Figueroa. Siento a su diestra, como usted prefiera, profesor, a su diestra. Gracias. Ahorita. Me voy a apagar el celular.
Perfecto. Sí. Estupendo. Voy a sencillar primero. ¿Estamos, profesor? Sí, mejor todavía. Estupendo. Sí, así está. Frente a lo que acaba de ocurrir, me parece altamente pertinente recordarles amablemente que pongan sus teléfonos celulares en silencio antes de comenzar. Bien. La verdad es que el decano me quitó absolutamente todo lo que tenía que decir. Quienes se encuentran aquí presentes y tienen el desagrado de sufrir mis explicaciones de derecho civil saben que siempre digo de que el derecho inmobiliario y el derecho de bienes ya no es una rama del derecho civil, sino que es una rama a secas del derecho. Y esto va a quedar de manifiesto en el primer panel de este seminario sobre tendencias jurisprudenciales en materia inmobiliaria, que estará consagrado en primer lugar al derecho registral y en segundo lugar al derecho urbanístico. Para comenzar entonces, dejo con ustedes al don Marco Antonio Sepúlveda Larrucó, quien es abogado y profesor de Derecho Civil en la Universidad Central, quien expondrá por 30 minutos. Profesor. Ok. Gracias, profesor. Bien, me toca abrir los fuegos, por lo tanto, les debo manifestar que me alegra mucho. Para mí, varios de ustedes son cara conocida. Así que les debo señalar que estoy muy feliz de poder volver a verlos. Discúlpeme esta licencia, decano. Yo sé que usted es la autoridad, debiera haber empezado por usted, pero normalmente yo no soy muy apegado a los protocolos. Pero sí coincido con usted totalmente. Evidentemente hoy día estamos en presencia de una disciplina, una interdisciplina que cruza transversalmente distintas ramas del derecho. Y fíjense ustedes que no es la excepción en el caso del derecho registral inmobiliario. El caso del derecho registral inmobiliario, si bien en mi concepto pertenece al derecho privado, debo señalarles que hoy día, por ejemplo, en España se discute si efectivamente pertenece al derecho público. Hay un autor, Francisco Martínez, que justamente sostiene esa tesis. Era solamente para ratificar lo que vuestros profesores han dicho acá. Bien, el tiempo es breve y yo he sido un poco ambicioso. Por lo tanto, les pediría que tengan a la vista las minutas que hemos entregado. Es importante. No es que yo vaya a comentar todos los fallos, pero me parece que uno no solamente debe contentarse a veces con analizar un fallo, sino que evidentemente ese fallo está inserto en un contexto, es decir, doctrina uniforme, no uniforme, etcétera. Por lo tanto, les pido que en algún minuto, si realmente se interesan, puedan consultarlo, tal la fecha, el rol, etcétera, etcétera. Bien, y yo he elegido un principio que me parece de la mayor relevancia en el ámbito del derecho registral, que es el principio de prioridad, que se resume en la máxima latina, ¿no es cierto?, priorem tempore poteor iure, es decir, primero en el tiempo, mejor derecho. Eso ya, esa frase no es una simple ciutiquería, sino que más bien me parece que resume de muy buena forma lo que es el principio de prioridad registral y que a mi juicio sí tiene acogida en nuestro sistema registral inmobiliario, claro, de mediados del siglo XIX. En esto también es muy importante cuando uno analiza el derecho registral en Chile tener claro algo muy importante. El desarrollo científico del derecho registral es más bien del siglo XX. Por lo tanto, muchos de estos principios sí tienen acogida, pero claro, perfecta o imperfecta, pero claramente se aplican. Bueno, yo ahí les cito 3 fallos de la Corte Suprema que a mi juicio nos traen a colación un antiguo problema que yo juraba y requete juraba que se encontraba superado. Me parecía a mí que por ahí, por la década de los 90, este tema había quedado zanjado, pero para sorpresa mía me encuentro con 3 fallos, uno del 2014, otro de enero del 2015 y un tercero de abril de 2015, todos de la Corte Suprema. Me voy a centrar fundamentalmente en el primero. Estos fallos de partida no son muy fáciles de leer,
porque dado que los magistrados, quizás por primera vez, los señores ministros, en realidad, perdón, por primera vez incursionan, me parece a mí, en temas registrales. ¿A qué me refiero? Que por primera vez me toca ver que los ministros hagan referencia a los principios registrales. De hecho, en el primer fallo que yo acabo de citar, tanto el voto de mayoría como el de minoría hacen referencia a los principios registrales y uno muy importante, justamente el principio de prioridad. ¿Cuál es el tema? Muy sencillo. Alguien solicitó una inscripción en el conservador de bienes raíces, fue negada la inscripción por razones administrativas, no recuerdo en este minuto si fue por no pago de contribución. Fue porque el conservador exigió una rectificación, porque era una escritura de cesión de derechos hereditarios y de derechos sobre un inmueble. Esa era la escritura. El conservador, por razones que ignoro, la observó, negó la inscripción. Obviamente esta escritura quedó anotada, ¿no es cierto?, en el repertorio, es decir, con anotación presuntiva, y una vez que fue subsanada mediante una escritura de rectificación y complemento, se reingresa el conservador de bienes raíces y en el intertanto ingresan un par de embargos. Y en consecuencia es rechazada por segunda vez la inscripción. Insisto, yo estaba convencido que este era un problema que se encontraba superado a nivel jurisprudencial. Prueba de ello, de lo equivocado que yo estaba, es que el fallo de primera instancia confirmó el rechazo, la Corte de Apelaciones de Santiago también confirmó el rechazo, y ahí tienen ustedes una sentencia a 3-2 de la Corte Suprema. Ahora, yo lo que pretendo dar son ciertos tips, si ustedes quieren, para poder leer la sentencia. Porque aquí no se trata que la vamos a desmenuzar en detalle. Todos sabemos leer y escribir, ¿no es cierto? A mí lo que me preocupa es lo siguiente, más allá de lo acertado o desacertado que hayan sido los ministros, porque me parece que tanto el voto de mayoría como el de minoría es merecedor de bastantes reproches. Porque cuando se habla de derecho registral, no es un problema de leer un libro, reproducir algunos principios. Incluso si ustedes leen con detenimiento el fallo, yo ya sé qué libro leyeron los ministros tanto del voto de mayoría como el de minoría. No me cabe la menor duda que leyeron el libro de Fernando Fuello, que clasifica los principios registrales en formales y sustantivos, y eso es una copia de la clasificación de Roca Sastre en España, que está ampliamente superada porque hoy día la clasificación más seguida es la de García. Entonces, no es llegar y lanzar principios, porque uno se da cuenta que incluso se mencionan otros que no tienen ninguna aplicación al caso. Ninguna. Ahora sí coincido absolutamente con el fallo de mayoría. Efectivamente, ellos basándose esencialmente en el principio de prioridad registral, es decir, ¿no es cierto?, en la prioridad que me otorga la anotación presuntiva en el repertorio, efectivamente le ordenan en definitiva al conservador de bienes raíces de Santiago inscribir. No obstante, los dos embargos que ingresan en el tiempo intermedio. Esa es la solución final y me parece que está muy bien aplicado el principio de prioridad. El principio de prioridad, recordemos, se da siempre en el repertorio. El principio de prioridad no se da en el registro, se da siempre en el repertorio, lo que los españoles llaman el libro diario. Nosotros le denominamos repertorio. Ahí es donde se establece la prioridad. La prioridad, recordemos, los que han sido alumnos míos, ¿no es cierto?, tiene efectos sustantivos y efectos formales. Los efectos sustantivos, bueno, depende. Si son derechos compatibles, es el rango registral, y en caso que sean incompatibles, precisamente la exclusión. Es decir, cuando hay colisión de derechos, uno excluye al otro. Y en el aspecto formal, bueno, le establece el orden en virtud del cual el conservador debe hacer su trabajo. Porque efectivamente ustedes comprenderán que el conservador no puede hacer la calificación registral en el momento que se le presenta el título, sino que efectivamente, si se va a hacer un buen trabajo, tiene que darse algún tiempo, ¿no es cierto?, para poder estudiar el título. ¿Qué significa así? Que quedamos con una reserva de fecha, ¿no es cierto? Incluso ustedes sabrán que en otros países, por ejemplo Argentina, existe la institución de la reserva de prioridad. Es decir, yo puedo reservar prioridad antes de llegar al registro.
Por lo tanto, este es un tema que está extraordinariamente desarrollado en el derecho comparado. En definitiva, me parece muy acertada el fallo, muy acertado, porque efectivamente eso es aplicar el principio de prioridad. El problema que yo tengo, sí, con este tipo de sentencia, o más que con este tipo de sentencia, con este tipo de problemáticas, son varios. El primero es qué pasa con la anotación en el repertorio de títulos que son incompatibles. Porque en el fondo nosotros nos tenemos que dar cuenta que el problema emana de lo siguiente. Habiendo no terminado aún el procedimiento registral del primer título, del que tomó fecha primeramente en el repertorio, no obstante que no se ha inscrito, porque no ha terminado todavía el procedimiento registral, incluso en este caso está con reparos, ¿no es cierto? Está con reparos. La pregunta es, ¿qué sucede cuando se presenta posteriormente en el repertorio una inscripción que es incompatible con la primera? Es el problema de las anotaciones incompatibles. Lamentablemente en Chile igual se le da acceso al registro. Y ahí es donde está la gran problemática. Porque claro, una vez que yo subsano el problema, me encuentro que ese derecho, prohibición, limitación, lo que sea, ya está adentro del registro y yo sigo afuera del registro. Es decir, el gran problema está en la incompatibilidad de inscripciones pero en el repertorio. Lamentablemente la solución uniforme ha sido la que estoy describiendo y en consecuencia se produce un problema como el que fue resuelto en este fallo. Los otros fallos más o menos dicen lo mismo. ¿Qué es lo interesante? Eso sí, que si ustedes se fijan quiénes fueron el voto de minoría en el primer fallo, se van a dar cuenta que en el segundo fallo conforman el voto de mayoría. Interesante. Y los que fueron mayoría, fundamentalmente la ministra Gloria Nachevesich y Andrea Muñoz, son el voto de minoría en el fallo siguiente. Interesante. Ahora, hay algo que a mí particularmente me llamó la atención en el fallo de minoría y que efectivamente demuestra una falta de comprensión brutal de la materia. Y permítanme que les lea un pasaje y lo que dice el voto de minoría. Dice, en este sentido debe tenerse presente que la oración que emplea el citado artículo 17 del reglamento del conservador, abre comillas, convertida la anotación en inscripción, significa que si un título se anota en el libro repertorio, pero no se ha inscrito aún, y en el periodo intermedio se dicta una resolución judicial, como en el caso de autos, que decreta el embargo sobre bienes respecto a los cuales recaía la cesión que se pretendía registrar, no resulta, y esto es gravísimo, no resulta legalmente obligatorio ni prudente en esas circunstancias que el título se deba inscribir. Y miren cómo termina refiriéndose el voto de minoría al repertorio. Esa anotación presuntiva y precaria. O sea, el fallo de minoría, con una desatención brutal a lo que verdaderamente significa el principio de prioridad, que está consagrado en los artículos 15, 16 y 17 del reglamento del registro conservatorio, califica esa anotación de precaria. Curioso. Por lo tanto, saquen ustedes sus conclusiones. Si vamos nosotros a mencionar principios como hace este fallo, tanto en minoría como en mayoría, en forma aislada, porque me resulta más curioso, este voto de minoría hace referencia a dos principios registrales muy importantes, pero creo que no venían al caso. Primero me habla del principio de rogación, que en materia conservatoria es muy importante, ¿no es cierto?, porque el conservador no actúa de oficio, sino a requerimiento de parte. Y en segundo lugar, un principio que prácticamente no tiene aplicación en Chile, que es el principio de fe pública registral, que está recogido, por ejemplo, en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria Española. Entonces, es curioso, o sea, hace gala de manejo, entre comillas, de principios, pero cuando se trata de analizar el principio que realmente corresponde, sale con despropósitos como este. Y la razón es súper sencilla, señores.
en esto? La razón es súper sencilla. Y en esto yo no le voy a echar la culpa solamente a los ministros, porque a veces ni los propios conservadores lo tienen claro, y lo que es más grave, lo que decía el profesor Río, hoy día en el derecho de bienes no es posible que en las universidades se enseñe sin una adecuada comprensión del derecho registral. No entiendo sinceramente cómo se puede saber de bienes inmuebles sin saber sobre el registro inmobiliario. Y el problema está en qué, en no comprender lo que es la publicidad registral. Ahora, si ustedes no me creen, bueno, en Chile muchos profesores siguen enseñando, por ejemplo, que la inscripción solamente acredita posesión. Yo me imagino que ustedes cuando abren el diario el fin de semana nos dice, vendo la posesión de mi inmueble. O bien ustedes nunca le han dicho a un cliente, mire, yo lo voy a asesorar para que usted compre la posesión. Se quedaría sin cliente, de hecho. Se quedaría sin cliente. Bueno, ¿y eso por qué? Porque no hay conocimiento respecto a lo que es la publicidad registral. Si yo no sé bien lo que es la publicidad registral, en qué consiste la publicidad registral, cuáles son los fines de la publicidad registral, no puedo andar manejando principios de manera aislada. Precisamente los principios son los que articulan la publicidad registral en cada país. Por lo tanto, hay que empezar por lo general y después irse quizá a los aspectos más particulares. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón. La mitad todavía. Excelente, voy bien entonces. Bien, me parece que con eso describo en términos aceptables, se puede decir, lo que sucede con ese primer fallo. En el segundo fallo sí quiero destacar un par de cosas, en el que se cita justamente en segundo lugar. Y aquí, para que ustedes se den cuenta, el problema que se puede llegar a producir el día de mañana en materia registral, es decir, en el registro, por no manejarse bien, por ejemplo, el principio de prioridad. El caso fue el siguiente acá. Se presentó una escritura de hipoteca ahora para inscripción. Se presentó una escritura de hipoteca para inscripción y esta sí fue rechazada porque no se acreditaron las contribuciones. Artículo 74 me parece el Código Tributario, si mi memoria no me traiciona. Bien, también fue rechazada la inscripción, entonces, como decía, y al poco tiempo se subsana, habrá llegado, me imagino, que el interesado con el certificado de deuda contribuciones al día, y en el intertanto nuevamente ingresa por ahí alguna precautoria o algún embargo. El conservador de bienes raíces de Santiago rechaza la inscripción por los mismos fundamentos que acabamos de señalar y luego parece ser que esta persona, el requirente, la sentencia no es muy clara en eso, fue a conversar con el conservador. Eso se hace bastante, ¿no es cierto? Cuando nos rechazan una inscripción, nosotros vamos a hablar. Y parece que le habría ido bien y decide reingresarla por tercera vez. Sorpresa, efectivamente se habían alzado los embargos, pero en el intertanto la propiedad se vende. Es decir, el problema de prioridad se suscita entonces acá entre una escritura de hipoteca, señores, y una escritura de venta. ¿Y qué le dice el conservador cuando este señor llega con su escritura de hipoteca feliz para inscribir? No se la pudo inscribir porque el inmueble ya se vendió. Efectivamente, puede pasar algo como eso si no tenemos claro el principio de prioridad y nuevamente le damos acceso al registro, a inscripciones, cuando hay inscripciones cuya calificación registral todavía está pendiente. Si ese es el problema. Recordemos que el paraguas que nos da el repertorio es de 2 meses, es un plazo de caducidad. Lo lógico sería que justamente cuando hay inscripciones que pueden ser incompatibles o problemáticas, justamente se espere que termine el procedimiento registral del título que primero llegó al repertorio para luego recién, ¿no es cierto?, decidir si el segundo título es susceptible o no susceptible de inscripción. Porque dense cuenta de lo que pasó acá. Es decir, yo iba a inscribir mi hipoteca, o sea, no era mi caso, pero iba a inscribir la hipoteca al solicitante, el requirente, y dado que se habían alzado los embargos, incluso la inscripción de la venta produjo pleno efecto. Y ahí, en consecuencia, el rechazo fue obvio. No puedo inscribir la hipoteca porque recae
sobre un inmueble que pertenece a otra persona. Por eso es que me parece interesante el segundo caso, porque ese es el tipo de problemas que pueden ocurrir cuando se le da acceso al registro, estando pendiente la calificación del título anterior. Bien, cualquier duda, evidentemente tengo entendido que hay un tiempo de preguntas, así que para no extenderme, porque el tiempo es breve, pero es un antiguo problema entonces que sigue estando presente. Ese sería, por decir de alguna forma, mi resumen. Y el otro tema que yo traigo a colación, que también está relacionado en cierta forma con el principio de prioridad, dice relación con un artículo, que es el artículo 14 del reglamento, que yo me atrevo a decir que es un artículo bastante olvidado por la doctrina, por la doctrina civil de este país. Quizás por ahí el profesor Víctor Vial ha sido los pocos que lo rescata en su libro sobre la tradición, y que a mí me parece un artículo extraordinariamente relevante, útil, pero que no obstante soy de los que pienso que debería estar derogado. Pero ahí está, está vigente. Si ustedes ven la minuta, está reproducido. Este artículo contempla expresamente la posibilidad de la doble venta. De la doble venta. Es decir, el caso sería el siguiente. Son dos hipótesis en realidad, pero esta es la que mejor se entiende, ¿no es cierto? Es decir, pensemos que una persona le vende el mismo inmueble a dos personas distintas. Eso lo podemos relacionar, por ejemplo, con el artículo 1817 del Código Civil. Pero bueno, circunscribámonos al 14 del reglamento. Entonces, muy sencillo. Un comprador inscribe, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Inscribe la venta y al poco tiempo llega el otro comprador a inscribir. Y en este caso, que la lógica sería, de acuerdo a todos los principios registrales modernos, es que evidentemente, si yo creo en el principio de prioridad registral, es que justamente se produce el efecto excluyente. No puede tener usted acceso al registro de la propiedad si esta propiedad ya está transferida. Miren lo que hace el artículo 14. El artículo 14 solamente autoriza al conservador de bienes raíces para un rechazo por el carácter transitorio. ¿Por qué? Porque se le debe acreditar al conservador que se ha notificado a quien cuyos derechos podrían vulnerarse, en este caso el titular ya inscrito, el comprador ya inscrito, y una vez acreditada esa circunstancia, se le deberá dar acceso al registro a este segundo título. Es decir, el propio 14 está permitiendo que al menos por un espacio de tiempo hayan dos inscripciones paralelas vigentes. Pero esto no producto de una patología del sistema, porque las dobles inscripciones, superposiciones de deslinde son patologías registrales. Aquí la patología la produce el propio reglamento. Evidentemente, esta es una norma que complica a todos los conservadores. Muchísimo. De hecho, si ustedes se van a la última anotación, al punto 4, si ustedes se fijan, yo cito un juicio. No es juicio, porque en realidad es un procedimiento no contencioso, en la Corte de Apelaciones, en actual tramitación, que es muy interesante porque se está debatiendo la efectiva aplicación del artículo 14. Lo conozco porque nos toca intervenir a nosotros. Y la situación es muy sencilla. El conservador de bienes raíces de Santiago, nosotros le pedimos que aplicara el artículo 14, está acreditado en la gestión voluntaria que ha sido notificada al actual titular registral, incluso más compareció en una escritura. Porque además son dos vecinos, entre paréntesis, que por una equivocación el mismo vendedor tenía dos casas, dos inmuebles. Y se suponía que la A se la vendía a Pedrito y B a Juanito. Por alguna razón extraña se equivocaron al momento de redactar la escritura y se confundieron elementos de ambos inmuebles. El conservador de bienes raíces de la época, en vez de haber rechazado en ese momento porque el título no era claro, no decidió nada mejor que inscribir aquellas cuyas fojas y números se citaban.
Porque claro, aquí por ejemplo se señala la dirección cambiada y los del Linde cambiados, por ejemplo. Las contribuciones de una, o sea, un desastre de escritura. El conservador la escribió. Bueno, vecinos que viven ahí de hace 30 años son muy buenos vecinos. Salen a regar el jardín juntos, digamos, en la mañana, etc. No hay ningún problema entre ellos. Bueno, y justamente la persona que adquirió el inmueble B, hasta el día de hoy no ha podido practicar la inscripción porque en este minuto figura inscrito a nombre de su vecino. El conservador de bienes raíces de Santiago, que claro, es una suerte de decano en esto, y a veces, porque a mí me llama mucho la atención a veces la conducta de los conservadores, porque a veces son muy buenos para decirle, mira, no, pues hay que resuelva el juez, que resuelva el juez. En otras ocasiones se creen verdaderos legisladores. Y el conservador de raíces de Santiago, como le molesta aplicar el artículo 14, prácticamente insinuado que es un artículo que no tiene aplicación. Todos sabemos que lo favorable u odioso de una disposición no es un elemento de interpretación siquiera en el Código Civil. Por lo tanto, el artículo 14, yo soy de los que pienso que debe derogarse, entre paréntesis, y así lo he escrito, pero ahí está. Es una norma vigente. Y no es el conservador de bienes raíces de Santiago el llamado, ¿no es cierto?, a derogar una norma, ¿no es cierto?, o a determinar que ha caído en desuso. Y ahí estamos en este minuto en la Corte de Apelaciones, porque nos fue como la mona en primera instancia. En Santiago sucede mucho y que los jueces en general son bastante dados a ratificar los informes buenos o malos del conservador. Así que vamos a ver qué pasa en la Corte y si no tendremos que llegar hasta la Suprema. Así de sencillo. Y en relación al mismo punto, me parece muy interesante el primer fallo que yo les cito. Fíjense que uno en la Corte de Apelaciones de San Miguel, que este es bastante antiguo, porque no es fácil encontrar fallos respecto al artículo 14. Es el primero. Y la verdad que hoy día cuando lo revisaba en el hotel, me descubrí algo ahí que me causó incluso hasta cierto estupor. Esta situación es bastante sencilla. Se trata de una persona, es uno de los cónyuges en realidad, a uno de los cónyuges que no estaba siendo ejecutado en un procedimiento, le embargaron el bien raíz en este caso. O sea, embargaron en definitiva un bien de un tercero. El embargo se inscribe y luego se saca remate y se adjudica. Así de sencillo. Lo que sorprende acá, señores, es la actitud del conservador de bienes raíces San Miguel. Porque lo que él informa sinceramente es impresentable. Porque ustedes comprenderán que si yo soy conservador de bienes raíces y recae un embargo, por mucho que venga de una autoridad judicial, en este caso un tribunal de la República, pero me estoy dando cuenta que le están embargando a quien no es el titular del bien en un procedimiento que no está siendo seguido en contra de él, no es posible que el conservador de bienes raíces le dé acceso a ese embargo. ¿Cómo el conservador de bienes raíces, ¿no es cierto?, consciente, va a permitir que se embargue el bien inmueble de un tercero? Y literalmente el informe es vergonzoso, de verdad, sacándose, como se dice vulgarmente, los pillos. Y claro, la Corte, de muy buena manera, la Corte de Apelaciones de San Miguel en este caso, dice textual lo siguiente, que el conservador estaba obligado a rechazar la inscripción de ese embargo. Porque ustedes sabrán que al menos yo en Chile, y disculpen, no quiero ser presuntuoso, pero cuando hablamos de calificación registral, yo sostengo que cualquier título que acceda o pretenda acceder al registro debe ser calificado. Llámese escritura pública, acto administrativo o resolución judicial. Aquí no hay personas preferentes respecto de la propiedad inmueble en el registro. No hay preferencias. Aquí rige, obviamente, el principio de legalidad y el principio de igualdad. Por lo tanto, no pueden ustedes amparar o justificarse el día de mañana porque una resolución judicial me obliga a hacer una tontera
yo tengo que realizarla. En caso de discrepancia, justamente ahí recién resolverán los tribunales. Ahora sí, y por último con esto termino, otra cosa que me llama la atención, y en relación con este mismo fallo, si bien lo estoy alabando en cuanto a la decisión de fondo, me parece impresentable sí lo siguiente: se trataba de un recurso de protección. Y no olvidemos que un tercero se había adjudicado el inmueble en un remate, es decir, en una compraventa forzada. Y lo que resuelve la Corte es de película, a mi juicio, porque ordena cancelar la inscripción del actual titular, del que había comprado en el remate, y cualquier otra posterior, pero con un pequeño problema: ese señor nunca fue emplazado en el juicio. ¿Dónde está el debido proceso? Imagínense ustedes que están durmiendo en su casa tranquilamente, mañana se levantan con que una resolución judicial, en la cual ustedes ni siquiera tienen la más remota idea, les ha cancelado la inscripción conservatoria. Y cuidado, que no es la primera vez que veo un fallo en tal sentido. ¿Para qué decir en materia penal? Que ahí literalmente entran como elefante en cristalería. Bien, me parece que con esto yo he dado cumplimiento. Disculpen, he hecho un esfuerzo bastante importante a fin de poder resumir de la mejor forma posible, pero creo que el mensaje, espero sí se haya entendido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sepúlveda, por su exposición, la que estoy seguro va a suscitar ciertamente más de alguna intervención de parte del público. Sin más, entonces dejo ahora con ustedes en la segunda parte de esta primera mesa al profesor Juan Eduardo Figueroa Valdés de la Universidad de los Andes, experto en Derecho Urbanístico, quien se ocupará precisamente de aspectos relacionados con su especialidad en este seminario de tendencias jurisprudenciales. Profesor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y quisiera agradecer en particular esta invitación de la Universidad Austral de Chile. Para mí es muy grato poder estar aquí nuevamente con ustedes. Veo algunas caras familiares y la verdad que quiero también agradecer la presencia del doctor Bordalí en este acto y del profesor director del Diplomado de Derecho Inmobiliario, Juan Quintana. La realidad que cuando me invitaron a este programa, a este seminario, sentí un gran atractivo por el tema que se iba a desarrollar, pero a su vez también un gran desafío, porque en poco rato poder resumir cuáles son las tendencias y la jurisprudencia más relevantes en materia de urbanismo y construcción no es una tarea fácil. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes esta tarde básicamente 4 temas que me parece que son los más relevantes y los que tienen mayor actualidad y también importancia práctica. En primer lugar, voy a tratar 2 fallos del Tribunal Constitucional del año pasado relativo a todo lo que es congelación de terreno, que es un tema de suma importancia y vamos a ver cómo ha resuelto el Tribunal Constitucional. Luego me voy a referir a lo que es el tratamiento de las invalidaciones de los permisos de edificación, hasta qué punto pueden revocarse o no los permisos de edificación y comentarles algunos fallos recientes que son muy interesantes en esta materia que no es pacífica. Luego me referiré a un tercer tema que es un tema novedoso que a lo mejor ustedes no han tenido la oportunidad de escuchar, pero que está tomando mucha fuerza, que es las nuevas exigencias con motivo de la ratificación por Chile del convenio de la OIT
del convenio 169 sobre desarrollo de proyectos de inversión sujetos a consulta indígena, en que ya tenemos algunos pronunciamientos de la Corte Suprema sobre esta materia y que vamos a comentar. Y por último, un cuarto tema, que es la responsabilidad del propietario, primer vendedor y del constructor, en que voy a comentar una sentencia en la cual me tocó participar en su discusión y en su redacción en la Corte Suprema y que se acaba de dictar hace 2 semanas atrás. Bueno, como pueden ver, es bastante ambicioso y amplio el temario, así que voy derechamente a tratar cada uno de los temas, y lo que no alcanzamos a ver lo podremos dejar para las preguntas y para poder complementar lo que me pueda faltar. En primer lugar, respecto al congelamiento de los terrenos. Esta es una norma que está hace muchos años en la Ley de Urbanismo, el artículo 62, que establece que los terrenos, cuando se modifica el plan regulador, si estos terrenos no están ajustados a las nuevas normas del plan regulador comunal, se entienden congelados. Hace unos años se quiso mitigar los efectos negativos de esta norma a través de la Ley 19.744, en que se estableció que para ciertos impactos ambientales podían ejecutarse algunas obras, y también desde el punto de vista de la arquitectura y de la estética podían hacerse ciertas obras para mejorar la calidad. Ahora, en este mismo artículo 62 se establece que las propiedades, las industrias que se encuentren mal ubicadas, la municipalidad puede ordenar su traslado. Y en definitiva se entiende que están mal ubicadas cuando causan molestia o daño al vecindario o no se ajustan a los usos, a la zonificación del plan regulador. Con motivo de esta norma, el año pasado hubo 2 sentencias del Tribunal Constitucional y uno ve con cierta insatisfacción como 2 temas que eran bastante parecidos fueron resueltos en forma contradictoria. En una causa se acogió la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, mientras que en la otra se rechazó. Me refiero, en primer lugar, la causa donde por un voto de mayoría fue rechazada la declaración de inconstitucionalidad, que es la causa de la Molinera del Norte. Se trataba de la molienda de trigo y de productos de harina en Antofagasta. Aquí hubo una modificación del plan regulador de la comuna de Antofagasta y se congeló el uso industrial y se estableció que esa zona era solo residencial. Se recurrió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, por un voto de mayoría, con los votos en contra de Marisol Peña y el ministro Romero, resolvieron que esta norma, el artículo 62, se enmarcaba dentro de la función social del dominio y que por consiguiente podía la municipalidad ordenar el traslado y que no había nada inconstitucional. Por otro lado, tenemos una situación bastante parecida, que es la causa Curtíos Vaz, que aquí se trataba de una curtiembre que estaba instalada hace más de 30 años en la comuna de San Joaquín, en Santiago, y que también ocurrió lo mismo, que se modificó el plan regulador y no podían instalarse industria, y la municipalidad ordenó el traslado y que tenía que cerrarse la fábrica. En este caso, el recurso fue acogido. Se consignó que el traslado era una orden de retiro y que se asimilaba a una privación expropiatoria y que por consiguiente estaba en pugna con la Constitución,
y el Tribunal Constitucional, por un voto de mayoría, estableció que esta regulación del artículo 62 de la Ley de Urbanismo y Construcción era vaga, insuficiente e imprecisa, porque esta norma, ¿qué es lo que establece? Que la municipalidad puede ordenar el traslado y que le puede fijar un plazo no inferior a un año para que la industria se instale en otro lugar, y que se requiere un informe previo a la Seremi de Vivienda y de Salud. Pero ¿qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional? Que era absolutamente inútil esos informes porque en definitiva era una facultad absolutamente discrecional la de la municipalidad y que se trataba de una norma en que no estaba debidamente reglado cuáles eran los requisitos que debían cumplirse y que por consiguiente atentaba contra la Constitución. Bueno, en materia de irrevocabilidad de permisos de edificación, este es un tema que, como les decía, no es pacífico, en que ha existido a través de los últimos años jurisprudencia que no ha sido uniforme, pero la buena noticia es que los últimos fallos, a mi modo de ver, que han habido en la Corte Suprema han ido en la dirección correcta, en reconocer el principio de que no puede dejarse sin efecto sino en casos muy excepcionales que vamos a ver un permiso de edificación, no obstante la facultad de invalidación de los actos administrativos que está contenida en la Ley 19.880. Y esto fundado básicamente en 4 principios que están recogidos en los fallos que le he entregado en la minuta. Primero, el principio de la conservación del acto administrativo, la idea que hay atrás de esto es que la nulidad sea un remedio excepcional frente a la ilegalidad y que no solamente el principio de la conservación del acto administrativo rija para vicios formales como está expresamente reconocido en la Ley 19.880, sino también para los vicios sustanciales. Y así lo reconoció la Corte Suprema en forma reciente en la causa Rol 57-2011. Luego tenemos el principio también que está enmarcado dentro de la misma línea de la protección de la confianza legítima. Y en esto es interesante porque nuestro actual Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, en su obra sobre tratado administrativo, recoge y desarrolla especialmente este principio, entendiendo que es razonable entender que cualquier actuación precedente de la administración genera en los administrados confianza y que se actuará en forma similar en situaciones semejantes. Entonces, esto implica un deber de actuación coherente y un deber de anticipación o anuncio cuando hay cambios de conducta. Este principio de la confianza legítima ha sido reconocido en forma bastante uniforme a través del tiempo. Ya el Tribunal Constitucional en el fallo de rentas vitalicias del año 95 lo reconocía, pero en forma más reciente para el tema de derogación de beneficios tributarios también hay otra sentencia del Tribunal Constitucional en la misma línea. Y nuestra Corte Suprema, en una sentencia de diciembre del 2012, en que se refería a una invalidación del permiso de edificación que se había invalidado por un error que había existido de la municipalidad, del director de obra al otorgarlo, estableció que correspondía dejar sin efecto esa invalidación del permiso porque, en definitiva, no podía afectar a los derechos que de buena fe había adquirido el titular del permiso. Dentro de esta misma línea también la Corte Suprema ha recogido el principio de la buena fe y el principio de la seguridad jurídica
y protección de la apariencia, que también apunta en la misma dirección de que, por ejemplo, hay una sentencia que es la ROL 3604 del año 2006, que se trataba de un certificado de informaciones previas que fija las condiciones urbanísticas de los predios, que había existido un error por parte del director de obra al otorgarlo y se quiso por la municipalidad dejar sin efecto posteriormente el permiso porque se había otorgado en base a un certificado de informaciones previas erróneo. Aquí lo que dijo la Corte Suprema es que habían derecho adquirido a buena fe por parte del titular del permiso y que el error tenía que asumirlo la administración. En esta misma línea, la doctrina, especialmente de algunos tratadistas, que si bien es una doctrina que ha tenido su origen en el derecho privado, que es la doctrina de los actos propios, hoy día se ha trasladado al derecho administrativo y también en forma complementaria, fundado en la doctrina de los actos propios, se ha establecido de que no puede haber una contradicción en contra de la conducta anterior, ya que eso afecta a la buena fe. De modo de que si uno analiza este tema, la irrevocabilidad de los permisos, me parece que las noticias son favorables en el sentido que si bien el tema no está definitivamente zanjado, pero a la luz de todos estos principios que estamos analizando, nos parece de que hay bases sólidas para sustentar de que, salvo que el titular de un permiso haya actuado de mala fe al obtenerlo, no puede volverse atrás y dejarse invalidarse. Dentro de eso, por ejemplo, la Contraloría ha tenido sistemáticamente una actitud de que ha ido a analizar la situación material. Por ejemplo, si se trata de la invalidación de un permiso, ha visto si se está construyendo la obra y si está ejecutada la obra y en ese caso estima que no puede invalidarse. Pero nos parece que ese criterio de la materialidad no es un criterio propiamente jurídico, sino que es una situación de hecho y que no debiera ser lo que determine que pueda o no invalidarse, sino que, en nuestra opinión, el eje, el pilar que debiera iluminar esto es si actuó de buena o de mala fe el titular del permiso, porque naturalmente si yo engañé al director de obra y presenté un plano que estaba con falencia o con omisiones y en base a eso lo sorprendí y obtuve un permiso, ese acto es reprochable y podría invalidarse. Bien, en relación al tercer tema del desarrollo de los proyectos de inversión sujetos al sistema de consulta de los pueblos indígenas, la realidad es que este es un tema que ha ido adquiriendo cada día mayor relevancia. Según el censo del 2012, en Chile existen un 11% de la población es indígena, lo que representa aproximadamente 1.700.000 personas de 9 pueblos originarios distintos. Y Chile hace algunos años ratificó un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, que está ratificado por 22 países y dentro de esos Chile, en que se establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas cuando hay cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar en forma directa al pueblo indígena. No se trata aquí de un derecho a veto, pero sí de una obligación de someterse a la consulta indígena. Ahora, en la práctica, ¿esto qué ha significado? Según un estudio que hay al año 2014, se han presentado 29 proyectos de inversión sometidos a consulta indígena
y en uno de ellos en que se trataba de la modificación del plan regulador de la comuna de San Pedro de Atacama, en que estaba sometido al sistema de evaluación ambiental y no se hizo la consulta indígena. Se reclamó por la vía de un recurso de protección y este recurso de protección invalidó la calificación ambiental favorable que tenía el plan regulador sobre la base de establecer que era obligatorio someterse a esta consulta indígena y que al no haberlo hecho se estaba vulnerando la garantía de la igualdad ante la ley. De modo de que el tema de la consulta indígena, a mi modo de ver, es un asunto de que a veces es desconocido o no se le da la importancia que tiene, pero nos parece que es un aspecto que hay que tenerlo presente y que hoy día las comunidades indígenas son activas y pretender desarrollar un proyecto que impacta a la población indígena sin cumplir con esta exigencia corre serios riesgos de ser dejado sin efecto posteriormente las autorizaciones que se puedan haber otorgado. Bueno, por último, me gustaría comentar respecto a este fallo reciente que les contaba sobre responsabilidad del propietario, primer vendedor y del constructor. En primer lugar, antes de analizar el fallo en particular, para los que no están bien familiarizados con el tema, ¿de qué se trata? De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, tenemos para hacer efectiva la responsabilidad por falla o defectos de construcción, tenemos las normas tradicionales del Código Civil que ustedes conocen, pero también existe un estatuto especial, que es el estatuto del artículo 18 de la Ley de Urbanismo y Construcción, que este estatuto surgió especialmente con motivo de la Ley 19.472 del año 96, en que la filosofía fue mejorar la calidad de la vivienda. Entonces lo que se pensó es que debía existir unas normas de responsabilidad objetiva, de modo que fuera más fácil hacer efectiva la responsabilidad frente a una falla, vicio o defecto de construcción. Entonces fue así como se estableció en forma privilegiada ya en el año 96 la figura del propietario primer vendedor como responsable por cualquier falla o defecto de construcción, lo que significa de que no es necesario acreditar la culpa, no importa que se haya equivocado el arquitecto en un error de diseño, pero yo puedo como comprador demandar derechamente al propietario primer vendedor, con lo cual se entiende que hay una figura de responsabilidad objetiva y lo mismo ocurre respecto al constructor. Si hay un error en los materiales que aportó, por ejemplo, un subcontratista o una obra mal ejecutada por un subcontratista, yo puedo demandar derechamente al constructor y responde, aunque no sea directamente el culpable. Ahora, este fallo que acaba de salir el 20 de abril del 2016, que es el rol 2410-2015, trata dos temas que son especialmente interesantes y que para los abogados, los asistentes que asesoran inmobiliaria o empresas constructoras, creo que es importante tenerlos presentes. Primero, en esta causa se discutió qué pasaba con las reparaciones que hacía la empresa constructora antes de los 5 años. En este caso estaba regido bajo el estatuto de que había un plazo único de 5 años para responder de los fallas o defectos de construcción. Hoy día ese plazo, con las últimas reformas que han habido, puede ser de 3, 5 o 10 años según el tipo de falla o defecto de construcción de que se trate. Pero en este caso regía la regla de los 5 años y durante
antes que se vencieran los 5 años, la constructora hizo algunas obras de reparación de algunas filtraciones que habían y demandaron, no fueron debidamente ejecutados esos trabajos y se demandó por los compradores, vencidos los 5 años, a la constructora y a la inmobiliaria. Se les mandó a los dos en forma solidaria y la constructora alegó la prescripción, que estaba ya pasado los 5 años y que no había obligación de responder, y lo que se discutió hasta qué punto había interrupción natural de la prescripción o no. El criterio de la Corte Suprema, me tocó participar, como les contaba, en la discusión de este fallo, y, si bien yo no fui el ministro redactor, pero sí me tocó estudiar el tema. Y en definitiva, aquí es lo que concluimos, de que las reparaciones interrumpían el plazo de prescripción, porque de alguna forma había un reconocimiento natural de la obligación y que esa era la recta forma de entender la actitud de la constructora que ejecutaba obras para subsanar las fallas o defectos. De modo que se rechazó la excepción de prescripción que se había planteado. Y el otro tema interesante que se discutió es si había solidaridad o no entre el propietario primer vendedor y la constructora. Concluimos en el fallo que la solidaridad supone la existencia de una convención o de una norma legal que lo establezca en forma expresa. Aquí, si ustedes revisan la norma del artículo 18, no hay una consagración legal de la solidaridad, por lo que concluimos que entre la inmobiliaria y la constructora no había una obligación solidaria, lo que así había lo que se conoce como una obligación in solidum, que es una obligación de concurrencia. Deben concurrir tanto la constructora como la inmobiliaria frente a los compradores a responder de los daños y los perjuicios, pero no había propiamente solidaridad. La realidad que este es un tema de que es interesante porque con motivo del terremoto se perfeccionó la ley de urbanismo y construcción y se establecieron algunas normas que estaban solo a nivel temas regulados a nivel de la ordenanza general, por ejemplo, la responsabilidad de los inspectores técnicos de obra, los ITO, no tenían hasta la reforma del 2010 responsabilidad de nivel legal y ahora sí la tienen con esta reforma. Ahora, lamentablemente, los errores que se cometen dentro de lo que es la técnica legislativa, si ustedes leen hoy día el artículo 18, se va a echar de menos de que desapareció una norma que es la responsabilidad de los proyectistas, en que quedó solamente subsumida en la ordenanza, pero el artículo 18 de la Ley de Urbanismo y Construcción no habla de la responsabilidad de los proyectistas. Bueno, la idea es que me puedo extender un poco más sobre todos estos temas en la etapa de las preguntas o las dudas que pudieran tener, como para poder respetar los tiempos que se nos han asignado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Figueroa, por su muy interesante también exposición, y a ambos expositores por haberse ceñido muy rigurosamente al tiempo acordado. Como lo anunció recientemente el profesor Figueroa, vamos a dar inicio a una sesión de preguntas. Hay un micrófono a su disposición. Yo les rogaría que si quieren hacer preguntas al panel, la formularan e indicaran a qué miembro del panel la están formulando.
y también ciertamente circunscribiéndose un tiempo relativamente breve. ¿Preguntas? Señor. Al profesor Figueroa, dos consultas. La primera, ¿cuál es el plazo subsidiario que quedaría pendiente después de la interrupción? Si es el plazo completo o solo la diferencia. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la solidaridad, que dice no existir en el contrato, sino que sería insólido? ¿Prefieres responder de inmediato? No sé, ¿Cómo usted prefiere? Sí. Vamos a reunir preguntas en primer lugar. ¿Hay alguien más que quiere formular alguna otra pregunta? Adelante. Buenas tardes. Al profesor Figueroa, respecto a la irrevocabilidad de los permisos de edificación, si lo mismo se aplica, digamos, en un anteproyecto o en las distintas etapas, digamos, de la construcción, como sería el anteproyecto al tener el certificado de informaciones previas, y así también al proyecto y posteriormente al permiso de edificación, si podemos tener en la misma premisa del principio de buena fe y seguridad jurídica. ¿Otra pregunta? Hay alguien más ahí al medio, sí. Por favor. Sí, buenas tardes, mi nombre es Carlos Ocampo, soy exalumno de esta facultad, también exalumno del Diplomado de Derecho Mobiliario en la primera versión que se dictó el año 2009. Bueno, y actualmente soy conservador de bienes raíces de Los Lagos y Futrono. Mi pregunta va para el profesor Marco Antonio Sepúlveda. Respecto al tema del artículo 14 del reglamento del registro conservatorio, me da la impresión que la jurisprudencia se ha basado más bien en la primera hipótesis, pero no en la segunda hipótesis que plantea el mismo artículo 14. Y mi pregunta va porque precisamente me tocó rechazar un título ahora el mes de febrero que se planteaba en esa situación, que dice textualmente el artículo 14, dice, si un fondo apareciese vendido por persona que según el registro no es su dueño o actual poseedor, el conservador rehusará también la inscripción hasta que se le haga constar que judicialmente se ha puesto la pretensión en noticia de los interesados a quienes pueda perjudicar la anotación. La verdad que yo tuve la suerte, digo yo, que ese inmueble, respecto a ese inmueble también se encontraban trabadas unas medidas precautorias. Además, era una propiedad indígena que había adquirido una comunidad indígena en virtud del Fondo de Tierras Indígenas y por lo tanto tenía una prohibición de enajenar de 25 años. Entonces, quizás como por ese lado salí yo para rechazar el título, pero mi impresión es que esa norma creo que atenta en contra de la teoría de la posesión inscrita, la buena fe registral, la certeza registral. Bueno, además del reclamo de la negativa que lo interpusieron en esa fecha, que todavía no se falla el Tribunal de los Lagos, interpusieron un recurso de protección por el rechazo de la negativa y además una queja disciplinaria en mi contra. La Corte de Apelaciones, en ambas causas, la Corte de Apelaciones de Valdivia la rechazó y en este momento se encuentra en la Corte Suprema. Lo curioso acá que ellos, por una parte, en el recurso de protección, dicen que, bueno, se basan en este artículo 14, por tanto, no son dueños de la propiedad, pero sin embargo invocan el derecho de propiedad y respecto a lo cual uno de los fundamentos del informe, yo dije que ellos en realidad no tenían ni siquiera un germen de derecho y que la jurisprudencia mayoritariamente en estos casos no ha admitido a tramitación los recursos de protección. Sí, pero ¿cuál es su pregunta? No, la pregunta es que si la jurisprudencia en realidad va, los fallos que enunció acá van más que nada a la primera premisa, no a la segunda premisa. Perfecto, esa es la pregunta. Bien. Si les parece, entonces vamos a iniciar una primera ronda de respuestas. Profesor Figueroa. Gracias. Quiero partir con la consulta relativa a la irrevocabilidad de los permisos, en que de alguna forma, para poder determinar en forma precisa el alcance que tiene este tema,
pienso que es necesario distinguir 3 estadios de seguridad jurídica distintos. En primer lugar, tenemos un primer escalón, que son los certificados de informes previos. Un segundo escalón, que son los anteproyectos de construcción. Y un tercer escalón, que son los permisos de edificación. Cada uno de estos actos administrativos están amparados, a mi modo de ver, por el principio de la certeza y la seguridad jurídica y que no pueden ser desconocidos, pero tienen grados de seguridad jurídica distintos. Tratándose en primer lugar de los certificados de informes previos, y existen varias sentencias de la Corte Suprema en este aspecto. Primero, hay que tener claro que el certificado de informes previos tiene una consagración legislativa en el artículo 116 de la Ley de Urbanismo y establece de que me fija las condiciones urbanísticas aplicables a un predio mientras no se modifique el plan regulador, lo que me da una certeza relativa porque en definitiva puede cambiar el plan regulador y cambiar la norma y no voy a tener derecho a asilarme en la normativa anterior. Es simplemente una fotografía del minuto, pero ¿por qué me da un grado de certeza jurídica? Porque, tal como se los comentaba en uno de los fallos de la Corte Suprema, desde el momento en que el director de obra otorga este certificado, salvo que cambie el plan regulador, aunque haya un error, para mí, para el titular, lo que manda es lo que dice el certificado. Y si hay un error, ese error tiene que asumirlo la administración. Ahora, el segundo grado de certeza jurídica, que es los anteproyectos, ahí, en definitiva, ustedes habrán visto que es usual que cuando se firma una promesa de compraventa, cuando yo estoy comprando un paño de varias casas para formar un terreno para construir un edificio, es usual que la promesa quede sujeta a la aprobación de un anteproyecto de construcción. ¿Y eso por qué? Porque el anteproyecto me permite poder tener un grado de certeza jurídica mayor. ¿Y ese grado en qué se traduce? De que si yo obtuve la aprobación de un anteproyecto y se cambia el plan regulador, yo me voy a regir por la norma antigua. Entonces, de alguna forma, es importante porque yo todo el negocio inmobiliario lo tengo pensado en construir un edificio de 6 pisos y resulta que cambió el plan regulador y solo voy a poder hacer 4. Por tener un anteproyecto aprobado me voy a someter a la norma antigua, con lo cual de alguna manera tengo una certeza jurídica mayor. Y por último, el tercer grado de certeza de mayor seguridad jurídica me lo da el permiso de edificación, en que, como les decía, si bien no hay absoluta uniformidad y hay algunos fallos aislados en que han admitido la revocación de la revocabilidad del permiso de edificación, pero a mi modo de ver, asentado en los principios que he analizado, la sana doctrina y la doctrina correcta es la irrevocabilidad del permiso en la medida que sea obtenido buena fe. Paso a contestar la segunda pregunta respecto a la interrupción de la prescripción y respecto a las obligaciones solidarias y insólito. En primer lugar, es importante en este tema de la interrupción de la prescripción, hay dos instituciones que son primos hermanos, pero que a veces se confunden y no son lo mismo, que es la renuncia, una vez que ya está transcurrió el plazo, la renuncia a la prescripción y la interrupción de la prescripción. Cuando la consulta era qué pasaba cuando se producía la interrupción de la prescripción respecto a los cómputos de los plazos. A mi modo de ver, es claro de que al producirse la interrupción hay un reconocimiento de la obligación y se empieza a correr de nuevo el plazo. Así
se ha entendido mayoritariamente. Ahora, respecto a las obligaciones solidarias o insolium, las obligaciones solidarias supone que exista una fuente que la establezca y que para esos efectos, si estamos hablando de una responsabilidad objetiva por falla o defecto de construcción del artículo 18, si uno ve la norma del artículo 18, establece únicamente una solidaridad del representante legal respecto a la sociedad cuando la sociedad se disuelve, en que ahí se establece que el representante legal, que era la época que firmó el contrato, responde en forma solidaria. Entonces hay un reconocimiento expreso por ley a la solidaridad, cosa que no ocurre, como les decía, y es un poco lo que se recogió en este fallo el mes pasado en la Corte Suprema, de la responsabilidad de la empresa constructora y de la inmobiliaria, en que lo que hay propiamente es una obligación concurrente, porque ambas, tanto la inmobiliaria como la constructora, tienen que concurrir frente al acreedor en forma íntegra al cumplimiento de la obligación, sin perjuicio del derecho a repetir en contra de los que fueron responsables. Pero no es propiamente una obligación solidaria, sino que se entiende que es una obligación insólita. Al que le interesa este tema, el profesor Hernán Corral está en este momento haciendo en la Universidad de los Andes un proyecto Fondesit en que está analizando todas las sentencias que ha habido en el ordenamiento chileno en que se ha hecho estas distinciones, y es un trabajo bien interesante para el que le pueda interesar este tema. Muchas gracias, profesor. Profesor Sepúlveda. Bien. Buenas, ¿cómo estás? Me gusta verlo. Y me alegra que esté conservador, ya un exalumno de esta universidad y de nuestro diplomado. Mire, voy a comenzar desde el principio porque siempre son los más sanos, ¿no es cierto? Yo quiero ser categórico, la norma no me gusta, y incluso en reiteradas oportunidades he escrito que hay que derogarla. Puede ser que tenga alguna razón histórica, no es claro, ¿no es cierto?, si quizás fue pensada para ese periodo inicial y transitorio en que comenzó a regir nuestro reglamento, donde evidentemente no había inscripciones. Acordémonos también que el reglamento no lo redacta Bello, eso hay que tenerlo claro. Lo redacta justamente un miembro de la Comisión Revisora del Código Civil, del proyecto revisora del proyecto de 1853, Manuel Alejo Valenzuela, que incluso llegó a ocupar después el cargo de ministro de la Corte Suprema. Mire, la verdad que cuesta mucho encontrar fallos, sentencias respecto a esta materia. Incluso cuesta encontrar doctrina, autores, profesores que en la Cátedra de Derecho Civil incluso se refieren a este artículo 14, que me parece que integra este artículo 14, bien o mal, debiera estar derogado o no debiera estar derogado, el Estatuto Protector de la Posesión. Prácticamente quizás es el único artículo que hace referencia a la posesión en el reglamento. No nos olvidemos que el registro conservatorio es de inscripción de derechos reales, más que de posesiones, pero curiosamente este artículo 14 hace referencia a la posesión. Dentro del material jurisprudencial que cito en la minuta, no crea que es posible encontrar mucho más. Yo le diría que hay dos hipótesis que propiamente tal son de doble venta. El número 3, el número 2, que justamente son inscripciones paralelas derivadas de una doble venta, es un fallo justamente relacionado con la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, es un fallo de apelación, parece ser que no llegó a Suprema, y justamente el que estamos actualmente tramitando en la Corte de Apelaciones de Santiago. Yo diría que los otros dos fallos están más relacionados con la otra hipótesis. Fíjese que nosotros, el primer caso que nosotros analizamos justamente era de una persona que le habían embargado, equivocadamente por decirlo de alguna forma, en un proceso en el cual no era parte, le habían embargado su inmueble. Eso no deriva de una doble venta. Justamente esa inscripción no emana propiamente tal del titular inscrito, en cierta forma. Y el otro caso
que es bastante interesante, iría que cómico, porque la verdad que estas cosas a veces, las cosas que pasan en estas materias son impresionantes. Es una negativa muy interesante del conservador de bienes raíces de Loa Calama. Aquí sucedió lo siguiente. Se le solicitó practicar la inscripción también de una escritura pública de adjudicación en remate en un procedimiento por no pago de contribuciones. Ustedes saben que hay un procedimiento sumarísimo, ¿no es cierto?, que se tramita en la Tesorería General de la República. Y obviamente el ejecutante es el Fisco de Chile. ¿De qué se da cuenta el conservador de bienes raíces? Que la propiedad que se estaba rematando al deudor supuesto pertenecía al fisco. Es decir, el propio fisco estaba sacando remate una propiedad que le pertenecía. Eso es todo lo que le puedo aportar en esta materia, porque, bueno, salvo lo que podamos discutir desde el punto de vista dogmático, pero a nivel jurisprudencial, si realmente le puedo hacer una contribución, es justamente estos fallos que les he traído. Y yo diría que el fallo donde, o el procedimiento donde se está discutiendo de verdad, aquí donde el tema central es el 14, es el tema central de la discusión, es justamente este que está actualmente en Corte de Apelaciones, y seguramente, si no nos va bien, le iremos a golpear la puerta ahí al profesor Figueroa. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, muchas gracias, profesor Sepúlveda. Hay una pregunta al fondo de la sala. Primero que nada, saludar a los profesores que están ahí presentes, agradecer la oportunidad de participar acá en este seminario. Y me gustaría hacer una pregunta a don Marco Antonio respecto de cómo ve él que se pudiera materializar realmente la práctica de una manera ordenada este respeto, ¿no es cierto?, al principio de prioridad registral en el registro conservatorio de bienes raíces, ¿no es cierto?, cómo el conservador pudiera quizás hacer uso del artículo 74 del reglamento del registro conservatorio, ¿no es cierto?, que dice que si por cualquier causa se suspendiere una inscripción, el conservador dejará, ¿no es cierto?, el debido certificado, ¿no es cierto? Quizá a eso se refería ese artículo 74, que también en ningún libro, en ninguna parte, nunca ha sido, digamos, nadie hace referencia a ese artículo, pero pareciera ser se le pudiera dar alguna utilidad a ese artículo en ese sentido de dejar en alguna parte la constancia de que se ha presentado un título incompatible con otro y haciendo uso del artículo 74 se dejaría una constancia en el repertorio para poder suspender ese procedimiento, es decir, estando pendiente el procedimiento, ¿no es cierto?, registral de un título que ya tuvo, que digamos eventualmente tenía acceso al registro, pero por alguna causa, ¿no es cierto?, existió alguna causa que impidió su registro, ¿no es cierto?, mientras está en nuestro transcurso de los 2 meses, ¿no es cierto?, de vigencia o plazo de caducidad, digamos, de la anulación presuntiva, se podría hacer uso de ese artículo quizás para darle algún sentido, y el conservador entonces tendría que archivar de alguna manera ordenarse para poder empezar a acumular títulos incompatibles y no darle acceso al registro hasta que finalice el procedimiento de registro del primer título, ¿no es cierto?, que fue anotado presuntivamente, digamos. No sé si le parece que ese artículo pudiera dar algún fundamento o se le ocurre alguna idea para poder ordenar esa acumulación de títulos que eventualmente se podría producir. Podrían llegar hipotecas, dobles ventas. Sí, me queda claro. Gracias. Gracias. Bien. Antes de que responda el profesor, ¿alguna otra pregunta? Ahí al fondo hay una pregunta adicional. Hola, buenas tardes. Igual saludo a los profesores del diplomado. Yo igual fui alumna el año pasado y mi pregunta es para el profesor Figueroa referente a lo que expuso de la consulta de los pueblos indígenas de la OIT. No me quedó claro en qué consistía esta obligación del Estado de hacer la consulta.
si efectivamente consiste en dar a conocer a los pueblos indígenas solamente, que se va a hacer un proyecto que los pueda afectar, o darle información en panfletos, o no sé en qué consiste la práctica. Y si esta consulta que se realiza a los pueblos indígenas no tiene un efecto vinculante, ¿cuál sería el efecto en la práctica? ¿Cuál es el objeto de la consulta? Eso, gracias. Muchas gracias por su pregunta. Profesor Sepúlveda. Bien. Es una pregunta bastante extensa de responder, porque usted me hace referencia al artículo 74, pero también la pregunta ya implícita, bueno, ¿qué podríamos hacer, no es cierto?, para que el principio de prioridad se aplique en plenitud. Me parece que habría que hacer muchas cosas, partiendo por la capacitación. Y no solamente la capacitación a los operadores del sistema, porque yo soy de los que pienso que para llegar a ser titular de un oficio registral, uno debiera llegar por un concurso de oposiciones a lo menos. La meritocracia evidentemente tiene que operar. Evidentemente ahí elevamos los estándares, ¿no es cierto?, en una función tan importante que dice directa relación con el derecho de propiedad. Sí, ese es el tema acá. Por otro lado, también creo que deben ilustrarse un poco mejor nuestros jueces en esta materia, porque la verdad que uno perfectamente puede hacer un mapa de distintos fallos, de distintos tribunales, donde la verdad que tal como hay por ahí unas resoluciones de buena calidad, hay otras que literalmente son para llorar, para llorar. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad sumamente generalizada en esta materia, porque lo que le estoy diciendo no solamente es aplicable para el principio de prioridad, es aplicable para la aplicación de cualquier principio, valga la redundancia. Por lo tanto, esa es mi respuesta sincera del alma, digamos, y por eso que celebro este diplomado, que podamos estar hablando y conversando estas cosas justamente, porque usted no lo crea, estos no son temas que se conversan mucho hoy día en el ámbito académico, a pesar de la importancia que tiene, porque yo siempre he dicho que el verbo contenido en el artículo 19, número 24, justamente lo hace carne el registro, no lo hace carne la acción reivindicatoria. La mejor protección que puede tener un derecho real es el registro. No es si la acción restitutoria general está a propósito de reivindicatoria, la de precario, que en eso se lleva la doctrina, o si es innominada, en eso se lleva nuestra doctrina. Pero resulta que la mejor protección de los derechos reales es el registro de la propiedad. Y es la protección que le brinda el Estado de Chile, porque el registro es una institución de orden público. Bien, y respecto a lo que usted señala, sí, estoy de acuerdo, podría ser, pero para ser muy sincero, evidentemente basta con comprender en qué consiste el principio de prioridad para sacar conclusiones más o menos atinadas. Fíjense que hay un fallo por ahí, recuerdo, no sé si es de los años 40, 50, que aparece justamente comentado en el libro de Alessandri Somarriba y Bodanovich. No me acuerdo si es el profesor Somarriba o Bodanovich, no me acuerdo cuál es exactamente, que incluso la Corte Suprema llega justamente a la solución contraria de estos títulos incompatibles y eso lo felicito, a pesar que no está entre nosotros, evidentemente, el profesor respectivo, con un comentario muy desfavorable de él. Es de lo poco que yo he podido encontrar en materia doctrinaria. Quizás por ahí hay una nota, creo que es la 44, en el libro José Clemente Fabre, no, pero no se encuentra. Lo que yo creo que lo que usted aporta es un dato adicional, es un fundamento adicional para sostener entonces que nosotros podríamos detener el procedimiento registral del segundo. Lo que pasa es que en Chile nosotros no tenemos aquello que se utiliza en el derecho comparado de la anotación preventiva. En el derecho comparado existe la anotación preventiva. Pero ¿qué vamos a hablar nosotros de anotación preventiva si usted incluso lee estos fallos que yo he citado y ya la Corte no tiene claro la diferencia entre una anotación y una inscripción? O sea, si no somos capaces de identificar cuál es el asiento registral, imagínese usted estar hablando de una anotación preventiva. Eso es lo que le puedo responder y solamente decirle, apliquemos, o sea, si nosotros sostenemos que el principio tiene aplicación en Chile, entonces apliquémoslo como corresponde. Esa sería mi respuesta. Bien, antes de darle la palabra al profesor Figueroa, espero fervientemente que no hayan jueces entre la audiencia. Profesor.
Por eso no litigo. Gracias. Bueno, respecto a la consulta sobre el sistema de consulta a los pueblos indígenas, primero hay que tener claro que este convenio 169 de la OIT fija un marco general y cada país tiene que ver cómo lo hace exigible después de ratificarlo en su ordenamiento interno. En el caso de nuestro país se han dictado dos cuerpos normativos que regulan esta materia. Primero, el Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social del año 2014, que fija todo el procedimiento sobre la consulta a pueblo indígena. Y también tenemos el Decreto Supremo 40 del Ministerio de Medio Ambiente del año 2013, que contiene el reglamento sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, si uno revisa estos cuerpos normativos, primero queda en claro que la consulta debe hacerse en forma previa, en la medida que afecte directamente a la comunidad indígena, y se entiende que afecta a la comunidad indígena cuando afecta al ejercicio de sus tradiciones, costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales. La norma es bastante amplia. Lo que hay que tener claro cuál es el objeto que hay atrás de esta consulta indígena. Esta normativa, especialmente el procedimiento de la consulta indígena, dice que lo que se trata es de llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas o de lograr un consentimiento previo a las medidas. Ahora, lo que sí queda en claro que no es un derecho a veto, o sea, que no porque a la comunidad indígena no le guste un determinado proyecto, en definitiva el proyecto no se va a poder hacer, pero la idea que hay atrás es que la comunidad indígena sea oída y que participe, por ejemplo, en todo el procedimiento de participación ciudadana propia de un estudio de impacto ambiental, en que se considere la variable cuando se afecta a una comunidad indígena. Este es un tema de que, de alguna manera, es importante tenerlo claro porque los contornos de cómo se vaya aplicando va a pasar a ser muy relevante, digamos, porque la filosofía que hay atrás es una obligación que al ratificar Chile esta convención de la OIT, es el Estado el que asume la obligación de que antes que se apruebe cualquier acto administrativo que afecte a los pueblos indígenas, se siga este procedimiento, de modo que todavía es poca la experiencia que ha habido porque, como les decía, desde el año 2014 solamente hay 29 proyectos sometidos a consulta indígena, de modo que es un tema que todavía está en desarrollo. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta adicional? Considerando de que todavía tenemos tiempo, me voy a autoconferir la palabra. Y efectivamente tengo muchas preguntas, pero me voy a limitar lisa y llanamente a dos preguntas muy breves. Una pregunta para el profesor Figueroa y una pregunta para el profesor Sepúlveda. La primera pregunta para el profesor Figueroa, a propósito de este tema ciertamente candente del artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Particularmente su inciso segundo en lo que dice relación con el traslado de industrias. La verdad es que resulta efectivamente pavoroso constatar que solamente por un cambio de mayoría del Tribunal Constitucional en situaciones análogas, en un caso se decreta inaplicable la disposición y por lo tanto debe conservarse la industria en ese lugar. En el caso que era bastante más flagrante en que ese desplazamiento era importante, estamos hablando de una empresa de curtidos. Quien ha pasado cerca de una industria alimentaria sabrá, digamos, de que las emanaciones no son muy aromáticas precisamente, particularmente cuando esta industria empieza a ser rodeada por viviendas, que era el caso precisamente en el de Curtidos Vaz. Y ocurre lo contrario en el caso de La Molinera, que aparentemente podría tener un menor impacto desde el punto de vista del sitio en que se encuentra emplazada y que finalmente en ese caso sí se declara aplicable la regla. Ciertamente que en este sentido uno no puede sino estar perplejo.
Y la verdad es que no sé si el profesor Figueroa pudiera aportar algún elemento adicional más que hubiera podido fundar esta diferencia de criterio del Tribunal Constitucional en uno u en otro caso, o si tenemos que explicarlo lisa y llanamente a un cambio de integración del tribunal. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, para el profesor Sepúlveda, el artículo 14, este enigmático artículo 14. Pero ¿por qué, en vez de pedir que lo deroguen, por qué no lo interpretamos de una manera sistemática, acorde con las reglas del Código Civil? El reglamento es un reglamento y en consecuencia no puede contravenir una norma jerárquicamente superior, que es el Código Civil, que es una ley, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué no hacemos caso del buen criterio de los conservadores que, haciéndole honor a su nombre, conservadores, aplican esta disposición con mucha parsimonia, particularmente pensando en lo siguiente? Tienen dos espadas de Damocles encima: la queja disciplinaria, por una parte, y por otra parte el artículo 96 del reglamento, que establece que son responsables de los perjuicios derivados de su actuación. Bueno, la verdad que este es un tema que efectivamente a uno lo deja un poco perplejo cuando lee las dos sentencias y ve de que frente a situaciones que eran bastante similares, hay un pronunciamiento en que un caso se acoge, en otro caso se rechaza la inconstitucionalidad. Lamentablemente aquí primó un poco el criterio de la integración del tribunal y no hay una explicación que uno diga se justificaba resolver en forma distinta porque eran casos que había ciertos ingredientes de hecho que lo hacían diferente. La realidad es que nos parece, frente a estos fallos, que hay que tener claro varios aspectos. Primero, que esta norma, el artículo 62, que establece la obligación del traslado de las industrias cuando están mal ubicadas porque cambió el plan regulador, es una norma que viene de antes de la Constitución del 80. La ley de urbanismo, esta norma prácticamente, salvo esta precisión que les decía del tema ambiental y el tema de arquitectura, no se ha cambiado y a mi modo de ver es una norma que no cumple con las exigencias constitucionales, especialmente que las normas no pueden ser vagas, imprecisas. Hay un principio rector de la especificidad y la determinación. El ejercicio de una facultad por parte de la municipalidad no puede ser un cheque en blanco y que la municipalidad haga lo que quiera y que termine decidiendo en forma arbitraria si traslada o no traslada una industria. A mi modo de ver, al menos en lo personal, estimo de que en ambos casos debió haberse declarado la inconstitucionalidad y lamentablemente por un tema de mayoría de integración de la sala no fue así, digamos, pero el tema de la función social del dominio y las limitaciones y obligaciones propias de la función social del dominio no puede ser un cajón desastre que se preste para cualquier cosa, porque si no termina siendo letra muerta el derecho de propiedad y caemos en expropiaciones regulatorias que no se indemnizan y que en definitiva vienen a conculcar el derecho de propiedad y además limitan el ejercicio del derecho, porque aquí ¿qué es más fuerte que la obligación de trasladar si no poder seguir funcionando donde legítimamente habían funcionado por 30 o 40 años? Estaba pajareando, disculpe. Muy propio en mí. Bueno, a ver, la respuesta simple, profesor, tiene toda la razón. Ahora, la respuesta realista.
lo veo prácticamente imposible. Varias cosas. Lo primero, y esto no es un juego de palabras lo que acabo de hacer, el profesor tiene toda la razón. Es decir, académicamente, sobre todo, me parece bastante bien el razonamiento, ese esfuerzo interpretativo. Pero desde un punto de vista ya más realista, primera cosa, sí, es un reglamento, pero recordemos que hay diversos fallos de la Corte Suprema que señalan que más que un reglamento es un decreto con fuerza de ley por haberse dictado en virtud de alegación expresa del 695 del Código Civil. Entonces ahí ya podríamos tener un problema, ¿no es cierto?, de colisión entre ambos cuerpos legales. No, estoy contando, por eso estoy siendo realista. Sí, estamos de acuerdo que efectivamente existen esos fallos, pero ni el profesor Figueroa ni yo estamos convencidos por la Totalmente de acuerdo, pero realísticamente ha sido más bien tendencia bastante uniforme de la Corte Suprema. Por lo tanto, claro, tendríamos que convencerlo a ello primero. Y en segundo lugar, porque, bueno, yo creo que entrar a interpretar algo tan particular, porque convengamos que el artículo 14 es algo bastante particular, bueno, para ello primero entonces tendríamos que estructurar toda una doctrina registral que en Chile no existe. Porque, claro, uno siempre debe ir de lo general a lo particular. Tal como yo decía hace un rato atrás, si todavía uno abre los textos de derecho civil, si no es más lejos, va a ver en el texto de Peña y Lillo, donde uno se va, ni siquiera al dominio, se va a la posesión, todo se discute, no hay ninguna línea editorial. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo con el rol que cumple la inscripción en materia de posesión, no de dominio, olvídense eso, de posesión. Yo no sé cómo podríamos aterrizar en una cuestión tan específica como el artículo 14. Y finalmente, la verdad que yo, más allá de si es un decreto con fuerza de ley o no, lo que sí no me cabe ninguna duda es que este reglamento del año 1857, que entró en vigencia recién en 1859, bien digo, debiera ser íntegramente reemplazado, y por una ley registral, como existe en otros países, por ejemplo, la ley hipotecaria española 1861, por ejemplo, y otros países, Argentina, etcétera. La ley hipotecaria argentina es como de la década de los 60. Por lo tanto, me parece que eso es lo realista, no solamente modificar el artículo, profesor, sino que, y en ese sentido creo que hasta la fecha el proyecto más serio de reforma, al menos, no digo que sea perfecto, yo manifesté mis opiniones cuando fui citado al Congreso, pero creo que el mejor proyecto que se ha enviado hasta el momento fue el del gobierno del presidente Piñera, por lejos. Y creo que sería muy interesante poder reflotar con los perfeccionamientos, evidentemente, que tendría que tener ese proyecto. Y justamente ese proyecto lo que hace es crear una nueva ley registral en Chile. Muchas gracias, profesor. Con apenas 5 minutos de retraso, damos entonces por concluido este primer panel de este seminario sobre tendencias jurisprudenciales en materia inmobiliaria. Los invito entonces a la pausa.